La fuerza para despertar. Yo siempre trato de dejar en claro los títulos y el porqué de cada cosa que se hace acá en el instituto. Y hoy quería reforzar este tema de lo que es el despertar, que ha sido tan manipulado y tan tergiversado por personas que lamentablemente no tienen las herramientas como para expresar realmente lo que es el despertar. No vamos a definir lo que es el despertar ni nada por el estilo, pero nosotros ya tenemos claro la senda del trabajo, que es en realidad encontrar una fuerza interior para comprender la propia existencia. Por eso es que es necesario tener una fuerza, que en realidad es una idea esencial con respecto a lo que es la filosofía hermética, el trabajo sobre sí mismo. Y para que uno pueda despertar, primero que todo necesita tener una fuerza. Lamentablemente sin fuerza no se puede despertar. Y si nosotros vamos comprendiendo esto de el estudio de la fuerza, por un lado la enseñanza dice que el ser humano pierde fuerza de muchas maneras específicas y que en realidad logra la fuerza trabajando sobre estas formas de pérdida de fuerza. Y además tiene que aprender a crear una fuerza interior a través del acto del recuerdo de sí mismo. Hoy voy a hablar más a profundidad de lo que es la pérdida de la fuerza. Nosotros tenemos claro de que comenzamos a despertar después de una gran cantidad de esfuerzos y una prolongada lucha con el sueño. Llevamos mucho tiempo, la mayoría de los que estamos escuchando la charla, en buscar la forma de mantenernos despiertos, ¿cierto? Y esto sucede porque en realidad la vida nos impide conservar nuestra fuerza, o si lo queremos decirlo de otra manera, la vida nos absorbe la fuerza. Esto está muy relacionado con el proceso de identificación que tenemos con respecto a la vida misma. Lamentablemente nosotros somos una masa de mecanismos y estos se van formando de manera muy temprana en nuestra vida. Siempre nosotros estamos sometidos a estos mecanismos que en realidad son bastante complejos. Entonces nosotros perdemos la fuerza de manera mecánica. Yo he hablado otras veces de lo que es ser mecánico, porque en realidad las personas hacen su vida de forma totalmente mecánica. No nos olvidemos que tenemos un cuerpo biológico que funciona a través de mecanismos, funciona a través de una gran cantidad de engranajes, tanto biológicos como psicológicos, y que nos mantiene sumergidos en el sueño. Y eso es un concepto que tenemos que comenzar a integrar en nosotros, porque la base de este trabajo es entender de que el sueño es parte de la vida. El sueño que les estoy explicando es un sueño totalmente distinto al sueño reparador que tenemos cuando estamos durmiendo por la noche, ya que por fisiología necesitamos dormir. Pero este otro sueño que yo les hablo es el sueño a través de la vida misma. Y nosotros vamos quedándonos dormidos, incluso a través por una sensación negativa, por ejemplo, y ahí perdemos la fuerza con la velocidad del rayo. Y solamente por haber tocado una emoción negativa. Entonces, desde el punto de vista de la enseñanza hermética, que estamos tanto tiempo trabajando en esto, nos vamos dando cuenta de que debemos hacer frente y dar la batalla a una cantidad innumerable de mecanismos, y que en realidad no son de nosotros, sino que lo hemos absorbido y lo hemos hecho como que si fueran nuestros, pero no son nuestros. Es como un proceso de asimilación del colectivo humano que lo hemos ido imitando, ¿ya? Esto muchas veces cuando uno lo descubre puede ser algo doloroso, pero no tiene por qué serlo, sino que simplemente es que uno aprende a ubicarse en la propia vida. Entonces, esta experiencia que es un poco dolorosa, hay que vivirla, hay que tener el convencimiento de que al final sí nos va a permitir un logro, porque ya nos dimos cuenta de que tenemos muchos mecanismos. Ahora, para llegar al punto del despertar, tenemos que tener sumamente claro que todo lo antimecánico nos ayuda. Es realmente lo beneficioso para nosotros, que es aprender a tener una observación de sí. Y es antimecánica porque no pertenece al acervo cultural, ni tampoco pertenece al colectivo humano. Son muy pocas las personas que pueden decir: yo realmente me observo a mí mismo y me estoy estudiando, estoy viendo cómo se mueven mis mecanismos. Son muy pocas las personas que pueden lograr eso. Y aquellas personas que ya logran incorporar en sí mismos el proceso de no identificación, son poquísimas, son un puñado de seres humanos. Este proceso de no identificación es lo que impide la pérdida de fuerza. Todo lo que sea no identificación, o todo acto en este caso, nos ahorra un montón de fuerza. Y esa es la fuerza necesaria para despertar. Supongamos que una persona está todo el día identificada con las noticias, con los sucesos que le ocurren, con sus emociones, con sus pensamientos. Está todo el día proyectada hacia afuera. Está todo el día proyectada hacia algo que no le pertenece, hacia algo que no es, tanto de forma interior como exterior. Entonces a la persona no le queda la fuerza suficiente como para comprender la enseñanza. Entonces al final toda esta enseñanza va a permanecer bastante alejada de la persona. No va a poder operar dentro de sí mismo. Y se ve así como si fuera una nube difusa, y como que la persona a veces puede incluso perder la motivación del despertar. Y eso, ahí estamos en problema. Para eso son estas charlas, para que cada cierto tiempo uno vaya refrescando esta enseñanza, la vaya avivando, ¿ya? Se forma un grupo en el cual la persona puede apoyarse y puede salir adelante. Y ojo, por sus propios medios.
medio, porque es la persona la que tiene que construir, pero al estar en relacionamiento con otras personas que también tienen esas ansias de despertar, surge un apoyo, un apoyo en lo oculto, digámoslo de esa forma, donde la persona ayuda a los demás de una manera totalmente desinteresada, no por el hecho de esperar una recompensa, sino que es lo correcto. Imagínense ustedes en un punto en que los seres humanos entendamos de que por nuestros actos también podemos hacer daño a los demás. Las personas a veces se guían, la mayoría de las veces, por intereses, no por hacer lo que es correcto. Todo eso depende de la escala de valores que tengan los seres humanos. Por lo tanto, cuando uno entra en este trabajo del despertar, su escala de valores va cambiando, porque los valores que tiene son muchas veces parte de la mecánica del colectivo humano. Y cada cierto tiempo, cada cientos de años, cada década, las cosas van cambiando. Va cambiando las formas de pensar de los colectivos, van cambiando muchas cosas. Son muy pocos los que logran mantener su individualidad frente a esta ola de nuevas corrientes pensantes. Desde el punto de vista de la enseñanza, el ser humano siempre se ha visto sometido a estos problemas de la identificación con la vida. Entonces nosotros tenemos que tener claro esto de que tenemos que aprender a observar el origen de la pérdida de la fuerza y las condiciones en las cuales se origina dicha pérdida. Hay pensamientos que lamentablemente, o corrientes pensantes, que hacen perder la fuerza, y a veces la persona pasa muchos años ahí sumergida en estas corrientes pensantes, y son formas de pensar totalmente equivocadas, que están fuera de la realidad, que no le permiten comprender la vida como es realmente. Entonces, cuando nosotros vamos profundizando en esto y nos vamos dando cuenta de que muchas veces la vida nos va absorbiendo, nos va desgastando, y hay personas que llegan a la amargura. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos aprender a envejecer con un corazón joven, con la alegría de vivir. Y siempre digo esto en la medida de lo posible, no porque sea un cliché, porque muchas veces nosotros sí nos vamos a equivocar, muchas veces nos vamos a identificar con las cosas que nos están pasando, pero cuando uno aplica esta enseñanza, tiene una base para despertar, para desprenderse de sus mecanismos. Y esto es importante también, aprender a desidentificarse de los demás, sobre todo aquellas personas que nos puedan caer mal o personas que nos desagrada su comportamiento. A veces hay que aprender a soltar a las personas, que no las vamos a hacer cambiar, y aprender a focalizarse en lo que sí tenemos capacidad de acción, o sea, nuestro mundo interno, cómo nosotros apreciamos el mundo. Es ahí donde se pueden hacer los cambios. Por eso es muy importante aprender a liberarse unos de otros y aprender a tener la actitud correcta hacia los demás. Yo sé que esto no es fácil, sé que es algo que es complejo de realizar, pero hagámoslo en modo de ejercicio, en modo de diversión. Vayamos comprendiendo a las demás personas, vayamos comprendiendo muchas veces el por qué reaccionamos de tal forma, que no sean mecanismos, sino que acordándose de sí mismo, logrando esa observación de sí y tener esa noción del yo, siempre tenerla presente. Hay personas, por ejemplo, que se sienten muy grandes, hay personas que tienen cierto nivel y se sienten muy superiores a los demás. Y eso significa que esta persona está identificada al final, está proyectada, porque uno siempre tiene cosas que aprender, uno siempre tiene cosas que no las maneja. Por eso aquellas personas que tienen esa capacidad de entender y aprender a posicionarse en la vida, pueden avanzar en ella. Pero aquel que siempre tiene una forma de ver a los demás de manera despectiva, nunca va a comprender lo que sucede dentro de sí, porque está proyectado en mantener una imagen de sí idealizada. Y esa es la norma de la gran parte de las personas. Y por eso es que nosotros necesitamos acrecentar la conciencia. Para lograr eso es necesario tener más fuerza. Entonces, con lo que yo les estoy explicando de que uno pierde fuerza a través del proceso de identificación, se van a ir dando cuenta que van a poder ahorrar energía durante el día. ¿Ahorrar qué? Ahorrar capacidad para hacer cosas, ahorrar capacidad para despertar, para darse cuenta de lo que uno está viviendo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a acumular fuerza para despertar, aprendiendo a desidentificarnos de la vida, volverse impermeable a estos estados emocionales negativos, que es normal sentirlos, es normal de repente caer en el desaliento, pero uno tiene que aprender a sobrellevar esas cosas, a sobreponerse, siempre siendo sincero con uno mismo, no llorando sobre la leche derramada, porque la persona se va quedando dormida en el momento en que comienza a recordar sus errores, empieza con esa rumia mental en la cual empieza a decir: yo debería haber hecho esta cosa de otra forma, yo debería haber actuado de tal forma, y así un sinfín de cosas más. Y una persona puede pasarse un día completo en esa proyección mental hacia el pasado, y una proyección de lamentos, porque las cosas ya están consumadas, porque sucedieron de la única manera posible. Por lo tanto, uno tiene que aprender a no llorar sobre la leche derramada, pero por lo general todos nosotros, para evitar derramar leche, en algún momento tuvimos que haber derramado leche. Entonces, desde ahora vayamos dejando de lado esto de llorar sobre la leche derramada, porque necesitamos ahorrar fuerza para poder despertar, para poder dominarnos a nosotros mismos. Ahí hay una clave muy importante que la pueden hacer ahí donde están ustedes, en su casa, en su diario vivir. De repente cambiar la actitud interna con respecto a lo que se está viviendo, no seguir con la misma pauta, no seguir con el mismo esquema mental, ir un poquito más allá, probar actuar de una forma distinta, de forma amable con los demás, sobre todo con la pareja.
pareja, ser muy afectivo, lograr tener cierto nivel de ternura hacia la pareja, porque las personas por lo general empiezan a ver lo negativo en los otros, sobre todo cuando están en la vida en pareja, cuando se comparte una vida completa. Es importante entender de que así como uno tiene defectos, así como uno hay cosas que no las domina, bueno, también el otro va a tener lo mismo. Cuando la persona se da cuenta de eso, ya comienza a despertar un tanto, porque ya rompió los mecanismos que tiene de existencia. Porque el mecanismo, ¿qué es lo que dice? El mecanismo dice que hay que tener una pelea para después estar bien, y así sigue ese mecanismo ad eternum. Y eso no está bien, porque también la pareja es nuestra compañera de vida y todo eso, aunque no esté a veces en el camino del despertar, pero uno tiene la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible hacia los demás, sin esperar ninguna recompensa. Ahí hay una clave también para despertar: aprender a hacer las cosas porque es lo correcto, no esperando recompensa. Y van a ver que van a cambiar muchas cosas en su vida. Muchas cosas van a empezar a mejorar y que a veces uno no comprende, porque estamos permanentemente en un estado de identificación con la vida. Por lo tanto, en la próxima charla vamos a trabajar, aprender a soltar la vida. Esto yo lo quiero dejar plasmado acá, que la próxima semana vamos a aprender a hacer cierto tipo de ejercicios. Voy a dar cierta pauta de trabajo y vamos a ir desarrollando esto de aprender a soltar la vida. Esto no tiene nada que ver con el desinterés por la vida. Al contrario, es que nos aprendamos a interesar en las cosas que realmente son valiosas en la vida.